www.ecosistema.com. Los que conocen la historia de José deben saber todo lo que José tuvo que pasar para llegar a lo que Dios tenía preparado para él. José fue despreciado y vendido por sus hermanos. Luego, a pesar de haber sido un buen siervo, fue encarcelado por la mentira de la esposa de su amo. Después, a pesar de haber ayudado a 2 de sus compañeros de cárcel, él fue olvidado hasta que se acordaron de él. Tuvieron que pasar 13 años, 13 largos años, para que José pudiera encontrarse con Faraón. 13 años en los que José no tenía ni idea de lo que Dios estaba orquestando. 13 años en los que parecía que Dios estaba ausente. Y es la cualidad divina que vemos de Dios, que a pesar cual sea la situación, Dios lo hace bien, todo lo convierte en bien. No importa lo que pueda pasar, Dios todo lo hace bien. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Gloria a Dios.
Y de esta forma vamos a estar escuchando lo que el Señor tiene preparado para nosotros a través de nuestro pastor. Amén. Dios lo hace todo bien, amén. Y como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Una de las cosas que aprendí a veces que cuando uno ve un día lluvioso y a veces uno dice que día está gris, pero cuando pude entrar, por ejemplo, a ver personas en el campo, cuando está lloviendo, nosotros aquí en la ciudad nos entristece porque no podemos salir, pero cuando llueve en el campo, ¿cómo están los campesinos? Súper contentos. Entonces no debemos a veces tanto quejarnos, y así como viene el día lluvioso o lo que pueda venir, siempre tenemos que estar contentos porque es la manera en que Dios, que lo sabe todo, lo ha hecho y lo ha hecho para nuestro bien. Y como dice, estaremos con gozo, alegres, y queremos que así pueda ser. Hoy, al compartir la palabra del Señor, hemos titulado a la reflexión del Señor algo que tiene que ver quizás con el gozo de Dios, porque cuando vemos a nuestro alrededor que a veces hay muchas cosas que nos quitan el gozo, producto a todo lo que tiene que ver con la tristeza, con el luto, con las cosas que nos pasan, tenemos que buscar la fuente de nuestra fortaleza en el Señor para que Él nos guarde, Él nos ayude, y pedirle que Él nos pueda bendecir. Y hemos titulado a la reflexión de hoy, buscando la unción de gozo, buscando la unción de gozo. Y está inspirado en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 3. Le voy a invitar a que abran sus Biblias en ese texto. Isaías 61, versículo del 1 al 3. Y vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la unción, qué significa según Cristo y para nosotros, y cómo esto es importante para este tiempo que estamos viviendo hoy. Así que yo voy a leer, usted sigue con la vista, o el texto creo que está ahí atrás, lo pueden poner. Entonces vamos a leer. Dice la palabra, Isaías 61, versículo del 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Repito el versículo 3, las dos primeras partes. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese texto, que fue escrito fue escrito 600 años aproximadamente antes de Cristo, más de 600 años antes de Cristo, era la profecía acerca de alguien que iba a venir, del ungido que iba a venir. En el hebreo la palabra ungido suena así como Mesías, de tal manera que el ungido o el Mesías se refería a Jesús. De hecho, la traducción de esa palabra al griego se traduce como Cristo. O sea, la palabra Cristo es lo mismo que Mesías en otro idioma y significa ungido, y de ahí es importante porque ahorita vamos a entender cómo eso también nos corresponde a nosotros. Ese texto fue dado y cumplido al pueblo de Israel en el tiempo en que Jesús vivió. Y quiero que sepan que el pueblo de Israel estaba viviendo por momentos también complejos, como lo que nosotros también vivimos, porque en aquel tiempo también habían enfermedades incurables, en aquel tiempo también habían opresiones de países unos sobre otros, en ese tiempo también habían calamidades, plagas, también había de todo tipo de males que azotaban al mundo, y también ellos estaban afligidos de alguna manera. Y no solamente tenemos que ver con la situación particular de ese tiempo,
sino que la raza humana, entendamos todos que es una raza caída. Y los mismos problemas que tenían aquellos allá también lo tenemos ahora aquí. Las mismas cosas, el mismo pecado con otras matices, pero siempre pasa lo mismo. Por eso es que la palabra tiene una vigencia, porque las mismas cosas que le fueron útiles a ellos allá también nos están siendo útiles a nosotros. Pero ¿qué pasa específicamente con Isaías 61? ¿Cómo se cumplió esa escritura? Bueno, cuando leemos en el libro de Lucas, hay algo muy extraordinario. Lucas capítulo 4, versículo 17. Como cerca de los 30 años, Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, estaba en la sinagoga el día de reposo, reunidos allí, y allí lo que era costumbre leer el libro de la ley, los libros del Antiguo Testamento, que es lo que tenían, y no tenían una Biblia como tú y yo ahora, eran rollos. Y uno de esos rollos era el libro de Isaías, y sacaron el rollo en pergamino que había y se lo dieron a leer. La Biblia en ese tiempo no estaba escrita en capítulos y versículos, pero se encontraban los textos. Y mire lo que dice aquí, Lucas 4, 17 en adelante. Dice: le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Y ahí viene: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Y viene todo lo que yo leí del capítulo 61. Dice el versículo 20: lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Es decir, que ese texto que estaba siendo leído se refería a él. Quizás nadie pudo entender las palabras de Jesús. De hecho, los judíos lo crucificaron porque no creyeron que él era el Mesías. Quizás muchos no lo pudieron entender, pero que se cumplió la palabra se cumpla. Podrá pasar decir la tierra, pero la palabra del Señor no va a pasar. La entiendan los hombres o no la entiendan, siempre Dios ha usado la manera que todo el mundo le pueda comprender. Pero es la pecaminosidad nuestra y nuestra sordera espiritual lo que a veces nos hacen lo simple, las cosas que Dios tiene para revelarnos, para que podamos entenderlo. Lo que encontramos aquí es que ese Mesías, ese ungido, que iba a traer una misión extraordinaria que es revelada en Isaías 61, lo cual vamos a hablar ahora, vino a traer la solución al problema del ser humano. Y por eso vamos a ver en Isaías 61 cuál era la misión del ungido de Jehová con nosotros. Y quiero, antes de explicar esa misión, de lo que podamos entender lo que es precisamente la unción, qué es lo que era un ser ungido. Bueno, la unción era el acto de derramar aceite sobre una persona o un objeto. Y generalmente en Israel se ungían a los reyes y a los sacerdotes, a veces también algunos profetas, pero más eran los reyes y los sacerdotes. Se echaba aceite sobre la cabeza, aceite de soya, bueno, no sé, no era de soya. Se echaba aceite, y lo que quiero que entendamos que era un acto simbólico, porque el aceite desde el Antiguo Testamento era usado para un símbolo de algo, era la sombra de algo más grande que iba a venir, era una semblanza, una imagen del Espíritu Santo, que es el que reparte los dones y los oficios. Y lo que quiero que vean, que cuando se ungía a una persona para un puesto, era otorgada una capacidad y un honor especial. Una capacidad y un honor especial recibía aquella persona de parte de Dios cuando recibía una unción. Le dije, como un rey o como un sacerdote. Entonces, cuando encontramos en las Escrituras, la Biblia dice que Jesús, ¿se recuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán? La palabra de Dios dice que vino el Espíritu Santo sobre él. Y sabemos que cuando él fue al desierto para ser tentado, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado. Entonces lo que encontramos es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo para llevar adelante la misión que él desempeñó. Ahora vamos a ver cuál es la misión que Jesús, que dice la palabra que él hizo. Bueno, vamos a la misión. En esa misión que nos relata Isaías 61, nos habla de algunos aspectos de la tarea de Cristo. Ser un predicador es lo primero que encontramos aquí.
era un predicador o un profeta. De hecho, los profetas también podían ser ungidos. Era un predicador. Cuando usted está leyendo, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Predicar, anunciar es lo que significa predicar. Y en ese mismo versículo 1 dice a publicar. A predicar, publicar, anunciar. Ese es uno de los oficios principales que hizo Jesús. Sabemos que fue llamado maestro, dio enseñanzas, predicó la palabra del reino. Él hablaba las palabras que Dios había oído del Padre, él las comunicaba. Él estaba hablando, como dice aquí la escritura, buenas nuevas o buena noticia. ¿Qué es lo que significa la palabra evangelio? Buena noticia. En un mundo de tantas malas noticias, Jesús vino con una buena noticia. Es la noticia de salvación que venía por parte de Cristo y todo lo que él iba a hacer. Así que Jesús fue comisionado por Dios para ser un predicador, uno que anunciaba la palabra. Ahora, no solamente él vino a hablar y a traer palabras en lo que tiene que ver con su verbo, sino también encontramos que él vino a sanar corazones. Aquí se hace énfasis más en Isaías 61, aunque Jesús sanó a los enfermos, todavía la capacidad de sanar el cuerpo, los médicos tienen alguna posibilidad. Pero todo lo que tiene que ver con Isaías 61 habla más a las enfermedades del alma, a ciertas cosas que tienen que ver con aquello que nos produce aflicción, lo que nos provoca tristeza, o también, como vamos a ver también, aquellas cosas que tienen que ver con el pecado, que es una enfermedad peor que cualquier cosa. Así que Cristo venía a sanar corazones rotos, a tocar a corazones quebrantados, afligidos. Y eso es por el Espíritu Santo que Él iba a actuar para traer bendición a la gente que estaba sufriendo en su corazón. ¿Sufriendo por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Tú y yo hemos recibido el pecado y el daño de gente que nos ha hecho daño, pero también nosotros hemos hecho daño a otras personas. Nos hemos afligido unos a otros. Y esas cosas traen heridas, trauma. Los divorcios traen problemas a los que están involucrados, matrimonio, pero también le traen a los hijos. Los celos y los pleitos, a veces entre la misma familia, a veces entre vecinos y compañeros de estudio, de trabajo, iglesia, de todo. Los celos, las envidias, las enemistades, traiciones, todas esas cosas. Los celos y las envidias provocan que la gente se ofenda, se diga de todo. Entonces, vivimos en un mundo donde es el mundo de los samuráis. Heridas constantemente se reciben de muchas partes, muchos corazones heridos. A veces por la falta del amor que debíamos recibir en los hogares donde nos criamos, o por las ofensas que se reciben. Muchas son las causas de las heridas. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesús vino para reparar esas heridas, sanar esas heridas, esos corazones rotos. Y por eso es que podemos venir a Jesús, porque su unción era tan grande y poderosa que es el único que puede sanar el alma. La otra cosa que Jesús vino a hacer es a libertar a los cautivos. La tercera cosa que encuentro en ese texto. Quiero que sepan que estos cautivos no se referían tanto a los presos literalmente, porque en el tiempo que Jesús vivió había cárceles igual que en el tiempo nuestro. Pero esas cárceles a qué se refiere aquí no tiene que ver con las cárceles de rejas y piedras y cemento. Tiene que ver con las cárceles de opresión. Tiene que ver con las ataduras, con los vicios, con aquellas cosas que nos oprimen, que nos esclavizan, o con las cuales somos esclavizados por otras personas, o que tú y yo mismos nos las provocamos. Tiene que ver con la esclavitud del pecado, tiene que ver con la esclavitud de la hechicería, tiene que ver con todo tipo de cosas que no provenga de Dios, que esclavizan a la vida. Ante otro venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. La Biblia lo enseña, esclavos o prisioneros del pecado. Y fue Cristo el que pudo venir a librarnos. Y el ungido entonces no solamente vino a hablar y vino a sanar, sino que vino a morir, porque para hacernos libres de esa esclavitud, de esa opresión, Él tuvo que pagar un precio y morir en una cruz. Así que fueron palabras y predicar es fácil y sanar es fácil, pero Jesús murió. Lo más difícil, morir en la cruz por nosotros. Entonces ese ungido tuvo que ser lleno del Espíritu Santo
para poder hacer todo lo que fue su misión allí en la cruz y podernos salvar y redimir y romper toda atadura y todo lo que nos podía oprimir. Porque para traer esa libertad Él tuvo que pagar un precio. Ese ungido fue llamado y comisionado por Dios para esa tarea. Por tanto, ahora nosotros encontramos que ese ministerio de Cristo, de traer libertad, Él fue comisionado por el Padre. Y esa comisión la cumplió, la llevó hasta la última consecuencia para nuestro propio bien. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos entonces beneficiar de todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo, el ungido? La palabra dice que el Señor lo ungió a Él con el Espíritu Santo, hizo todas aquellas cosas. Bueno, todos nosotros de alguna manera, igual que en el tiempo en que Jesús vivió, después que conocimos a Cristo, necesitamos su intervención y la obra de Él para que Él siga sanando nuestros corazones, limpiándonos, libertándonos. Y quiero compararlo a esa historia de libertad, de sanar y de recibir la unción con lo que pasó en Lucas 18 con un ciego que vino y se acercó a Jesús para que Cristo le sanara, literalmente ahí sanada. Lucas 18, versículo 35 en adelante, dice así la escritura. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Ese versículo nos está diciendo que había un hombre que no podía ver el rostro de sus padres o familiares, no podía ver el color de los ojos de la gente que amaba, no podía ver el color de las flores, no podía ver el atardecer ni cómo amanecía, no podía verlo, ciego. Estaba junto al camino, no estaba en la ciudad. Generalmente esa posición llevaba a las personas a mendigar. Dice que era mendigo, es decir, que no trabajaba, no habían ayudas sociales como en el tiempo de hoy, no era ni merolico ni nada. Los atrasos en aquel tiempo eran así. Mire, le puedo decir algo, en aquel tiempo como no había acera, ni siquiera podía estar por las calles, porque aquí los ciegos pueden por la acera moverse, ni había acera para poder caminar en aquel tiempo. Una persona ciega era una persona totalmente dependiente de las demás personas. O sea, aquí había un problema, no solamente era su ceguera de sus ojos, sino toda la condición emocional de aquel hombre. Imagino un hombre triste, un hombre sentado, esperando a que le echaran una moneda en aquel lugar. Me imagino las ropas, cómo serían de aquel hombre y cómo la gente lo trataría y cómo se vería él a sí mismo, una carga. Dese cuenta que ni siquiera podía entrar al templo a adorar, porque las personas que tenían ciertos defectos físicos, según la ley, no podían entrar a adorar el templo. Entonces, una persona está marginada. Entonces, no solamente la ceguera, tenía que ver la condición emocional de este hombre. ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo se sentía? Un hombre risueño y contento haciendo cuentos allí en la orilla del camino. Para nada. Dice el versículo 36, cuando oyó el ruido de la multitud, ¿qué pasaba? Preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Le dijeron que Jesús Nazaret pasa por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Dice la Biblia, versículo 43. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Jesús no solamente le restablece la vista, le da la oportunidad de ser un hombre libre, un hombre normal, llenar su corazón de gozo, de tal manera que siguió a Jesús con la multitud y lo encontramos alabando a Dios. Es una señal, generalmente se alaba a Dios con gratitud, y ese acto provocaba que la gente también comenzara a alabar a Dios por lo que había pasado. O sea, de alguna manera también nosotros, aunque eso fue un acto así, literalmente así ocurrió,
en nuestra condición también espiritual hemos estado como que ciegos. Cuando estábamos sin Cristo en este mundo, estábamos ciegos porque no veíamos la salvación de parte de Dios. Estábamos junto al camino hasta que fue Cristo el que vino a nuestro encuentro para salvarnos, y Él dio orden para que viniéramos a Él, para Él traernos salvación y Él traernos vida y traernos luz. Y entonces comenzamos una vida de alabanza al Señor, a seguirle cada día. Eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Pero ahora lo que quiero que vean es lo siguiente. Lo que esta historia me cuenta y me puedo comprender es que Jesús es el único que puede traer la vista al ciego, el único que puede traer libertad a los cautivos, igual que el único que puede libertarme a mí y que puede salvarme a mí. Cuando estamos hablando de la unción que viene de parte de Dios y de la libertad que viene de parte de Dios, no es que nosotros nos autoprogramemos y nos autolibertemos y hagamos todo un ejercicio mental para poner nuestra fuerza y de nuestra parte. Como ese lo dice, pon de tu parte para que no te sientas como te sientes así. Y lo que mucha gente dice, pero es que me siento mal, no puedo poner de mí porque no tengo fuerzas, porque he perdido la razón, porque me siento triste, porque estoy angustiado, porque me han pasado cosas malas. ¿De dónde voy a sacar las fuerzas? No las tengo. Y quiero que en eso seamos más sensibles, porque las personas están angustiadas y no se pueden libertar a sí mismas. Fuimos llamados para ser libertados por Cristo. Por eso la Biblia dice, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. No es si tú te libertas a ti mismo. Si no viene la salvación de parte de Dios, de parte tuya y mía, no va a venir. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Tenemos que venir a Cristo. Y quiero que sepan que este hombre gritó, buscó, y es algo de lo que quiero decirte, tenemos que poner de nuestra parte, en el sentido de que nosotros no podemos hacer el milagro, pero la única cosa que tenemos que hacer es clamar, gritar, como el bebé que llora, porque si no llora no toma leche. Si no clamamos a Dios, no podrá venir la bendición. No nos podemos quedar en el camino. Nos sentimos tristes, nos sentimos perdidos, sin esperanza. No, tenemos que hacer algo. Y la salvación está en clamar a Jesús. Si se dan cuenta, en este versículo Jesús oyó a aquel hombre, igual que te oye a ti y a mí. Y lo que dice la palabra, que cuando este hombre llegó frente a Jesús, fíjese, desde el camino no, tenía que pararse frente a Cristo, frente a Él y hablarle. Y lo que yo siempre pienso con ese texto, Jesús ve a un hombre que viene así, que él no va a saber que el hombre era ciego, pero no obstante le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Mire, cuando nosotros oramos a Dios, antes que tú y yo oremos, ya Dios lo sabe, pero es la manera de poder interactuar nosotros, hablarle a Dios. Hay que tener certeza de que no estamos hablándole a las paredes ni a este techo, que nuestras voces están siendo elevadas al trono de Dios y que Dios nos está oyendo. Dice la palabra que Jesús oyó a aquel hombre, igual que te oye a ti, y dio órdenes hacia aquel hombre, y este hombre recibió entonces la bendición. A ti y a mí nos pasa lo mismo. Dios viene a nuestro encuentro. ¿Sabe lo que pasa? Que hoy día Jesús, ya no tenemos a Jesús allí para llamarle y presentarnos frente a Él. No lo tenemos. Pero ¿sabe lo que la palabra nos enseña? Que después de Jesús morir en la cruz y ascender al cielo, Él nos envió al Espíritu Santo, el que unge, el que llena. Dice la palabra, cuando Jesús dice, no les dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Y cuando Jesús ascendió el día de Pentecostés, Él envió al Espíritu de Dios. Dice la palabra en Hechos 2, 17 y 18, que no tenemos a Jesús, pero tenemos al Espíritu Santo hoy, real, aquí con nosotros. Hechos 2, 17 y 18. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Miren, nosotros aquí, por una cuestión de sentido común, cuando usted ha visto alguna cuestión de ungir a las personas, los predicadores, y por sentido común de la persona que viene y de lo que uno tiene también, las personas, nosotros usamos ungir, aplicamos un poquitico de aceite en la mano y se lo ponemos a la persona en la frente. Pero le quiero decir algo, que cuando en el Antiguo Testamento se ungía a las personas, parece que había bastante aceite de soya o de otro, no sé. Generalmente ese aceite venía en un cuerno
y se lo vaciaban enterito a la persona. Así era. Entonces nosotros cuando vemos la obra del Espíritu Santo y cuando hemos visto ungir un poquitico del Espíritu Santo, pero cuando la Biblia habla de derramar, no es que el Espíritu Santo viene con cosas pequeñas, sino algo que es como un río incontenible que se derrama. Dice aquí Hechos 2, 17, 18, en los últimos días, citando Pedro a Joel, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Dios dijo que aquella unción, aquel ungido, aquel Jesús, aquello que vino sobre Jesús, ahora lo iban a tener todos aquellos que creían en Jesús. Y vuelvo al punto para que conectarlo. Ungido en el Antiguo Testamento, que suena a Mesías. Ungido en hebreo se dice Mesías. Mesías en griego se traduce Cristo, es la palabra Cristo. Cristo eso significa el ungido. A nosotros nos llama la gente seguidores de Cristo. Si Cristo significa la palabra ungido, ¿qué somos nosotros los cristianos? ¿Qué somos? De Dios. Los ungidos de Dios. Somos los ungidos de Dios. Porque somos seguidores de Cristo, el ungido. Y es lo mismo que vino sobre Cristo. Tú y yo recibimos el mismo espíritu que habitó en Cristo. Y Él lo derramó en nuestros corazones. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Así que tú tienes el mismo espíritu que vino sobre Cristo. Tú lo tienes. Y quiero decirte que aquí la habla de derramarse sobre nuestras vidas. Así pasó cuando creímos. Y quiero que no lo apropiemos, porque cuando Él lo hizo fue para otorgarnos una capacitación y un honor especial. Y que entendamos que eso es para nosotros. Y Dios lo quiere hacer hoy día contigo y conmigo. Lo que pasa es que a veces esas pruebas, esas cosas que se hacían en esa lista de enlutarse, de quebrantarse el corazón, de tener opresiones, nos quieren robar la unción de gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero quiero que recuerden lo que dice la palabra en primera de Juan 2:20. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Tenemos la unción de Dios, ya está en nosotros, porque creímos en Cristo. Que si no has entregado tu corazón a Cristo, te digo, hoy tienes que hacerlo, ponerte a cuenta con Dios. Pero recibiste el Espíritu de Cristo y por tanto, hoy día también, entonces el Señor nos imparte también de su presencia. Dice el libro de Isaías capítulo 10, mire qué importante es creer lo que dice la palabra de Dios acerca de esa unción del Espíritu cuando hemos creído. Tener la presencia del Espíritu Santo cuando hemos creído. ¿Qué es lo que hace? Si es poderosa. Y en el contexto que está Isaías 10:27, estamos hablando de en el tiempo cuando Israel pecaba contra Dios. Y por eso eran llevados cautivos a otros lugares. O obtenían pérdidas tremendas en las batallas. O les pasaban cosas tremendas de derrotas y miseria y hambre y de todo. Y enfermedad. Aquí está hablando acerca de la opresión con los asirios. Y específicamente Dios les dice esta palabra. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice la palabra que había opresiones, pero esas opresiones serían rotas por causa de la unción. ¿Por causa de qué? De Dios haber escogido ese pueblo, por causa de Dios haber traído bendición sobre ese pueblo. Por tanto es que cuando Cristo viene, la ceguera se va. Cuando Cristo viene, las opresiones son rotas, las cadenas son rotas. Y eso es lo que trae Jesús cuando interviene al corazón de una persona. Las cosas cambian, no hay otro que lo pueda hacer. Solamente lo puede hacer Jesús cuando hemos creído en Él, porque su Espíritu está en nosotros hoy día y Él quiere que lo experimentemos. Por eso que David, que fue una persona
que fue ungido como rey. Él le echaron el cuerno de aceite sobre su cabeza. Samuel lo ungió, pero él había recibido no solamente la unción como rey, sino él dijo en el Salmo 23, versículo 5, recuerden, el Salmo está diciendo: Señor, yo voy a pasar momentos duros. Yo sé que he pasado momentos duros, como estar en el valle de la sombra y de la muerte, y no obstante a eso, pero mi copa está rebosando. ¿Y qué dice anteriormente? Mi cabeza, ¿qué? Unges mi cabeza con aceite. Y quiero que sepan que no era simplemente que se refería a que él había sido ungido como rey. Él estaba hablando de las bendiciones espirituales que él había recibido de parte de Dios. Él se consideraba un ungido de Dios, un escogido de Dios para una tarea, para una misión, un favorecido de Dios. Tú lo eres también, porque tú eres hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios. Entonces Dios puede también, entonces, en medio de tus pruebas, ungir tu cabeza con aceite. Entonces tienes que tomártelo como lo que Dios es. Él te unge, Él te llena en tu tiempo. Fíjense que David decía también en el Salmo 16: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, no simplemente en gozo, es que hay frente a ti, Señor, hay plenitud de gozo. Por eso es que aquel hombre del camino se presentó frente a Jesús para que Jesús viniera y le gritó y llamó para que lo acercaran donde estaba Jesús. Porque decía David: en tu presencia. No es en el monte cuidando las ovejas, no era sentado en el trono donde él estuvo muchas veces, en el trono de Israel. Es en la presencia de Jesús, frente a Jesús, donde podemos encontrar el aceite, es decir, la unción, la intervención del Espíritu para ayudarnos en medio de las pruebas que podemos venir a recibir. Quiero, casi terminando ya, volverte a llevar a Isaías 61:3. Dice Isaías 61:3: la unción de Dios, la intervención de Jesús, la intervención del Espíritu Santo en nosotros iba a provocar estas cosas que está revelado aquí en Isaías 61:3. Dice: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Está diciendo que esto se va a ejecutar por una orden real, por una orden del cielo. Es una orden divina, es la autoridad de Dios, del ungido, del santo de los santos, que está diciendo: voy a provocar esto. ¿Qué voy a provocar? Dice Dios: voy a provocar gloria. Voy a provocar por mi autoridad, por mi palabra, dice Dios, que en lugar de ceniza la gente reciba gloria. ¿Qué es lo que pasaba? En la antigüedad, cuando una persona estaba muy triste o estaba pasando una desgracia muy grande, allá no se cocinaba con gas, era con leña. Las hermanitas en la antigüedad, con los ojos así llorosos cuando empezaban a cocinar, y había ceniza en todos los fogones de las mujeres de Israel. Y cuando empezaban a pasar una situación triste, ¿sabes? Cogían la ceniza y se le echaban en la cabeza. No sé cómo se lavaban la cabeza después, porque no hay champú tampoco, pero se echaban ceniza. Cuando tuve una mujer con los pelos parados, decía: esa está triste. Igual que una mujer cuando no se pela, tú dices: está pasando algo malo en la casa, ¿ves? Está desanimada, está deprimida. Imagínese usted, sobre todo a las mujeres, todo lo que le toca. Ceniza, dice, iba a ser quitada la ceniza por gloria. Y óleo o aceite de gozo en lugar de luto. Siempre el luto, hay costumbres desde la antigüedad de ponerse quizás ropas oscuras. Se dice que en el tiempo antiguo, una de las formas que las mujeres siempre han usado cremas para la cara, para la piel, y el aceite en la antigüedad también se usaba para maquillarse. Las mujeres, cuando se resecan la mano de cocinar con leña, se usaban aceite. Y cuando estaban deprimidas, los hombres también se echaban aceite en la cabeza, ¿oyeron? Y en la barba también. Y aquí habla del aceite que las personas dejaban de usar para sanarse o para maquillarse. Iban a dejar el luto y se iban a echar aceite, ¿sí? Hablando de un nuevo día, una nueva bendición. Dios es el Dios que hace cambios trascendentales a la vida. La semana pasada habíamos hablado de una mujer
que pasó tanto dolor que dijo, en vez de llamarme Noemí o mujer alegre o placentera, llámenme Mara, que significa amarga, amargura, porque había pasado cosas terribles. Pero aquí encuentro ahora que el Señor nos dice, yo soy capaz, dice Dios, de dar una orden tal que una persona enlutada y triste pueda venir al gozo de la bendición de Dios. Una persona quebrantada puede ser sanada. Una persona oprimida y presa puede ser libertada, porque eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Y a lo que te quiero invitar ahora es que cualquiera que sea tu opresión, cualquiera que sea las cosas que te están robando el gozo, todo lo que está haciéndote sentirte angustiado, tú puedes venir a Jesús y decirle como dijo aquel hombre: Jesucristo, ten misericordia de mi hijo de David, ten misericordia, sálvame, libértame, quita la aflicción, derrama tu aceite sobre mí. Y es lo que quiero invitarte, porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo mismo que hizo con aquel hombre lo puede hacer contigo hoy si tú le clamas a Él. Yo quiero invitarte a cantar un canto. Ese canto nos va a ayudar para acercarnos a Jesús. Dile: Señor, quita la aflicción, quita el dolor, sana las heridas. Señor, libértame de todo lo que me puede estar esclavizando. Yo quiero ser libre en ti, quiero vivir, Señor, en tu gozo. Lléname de tu presencia y de un gozo pleno, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo del Señor. Es este canto. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Viene la tristeza, viene la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma. Viene la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, viene la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma. Viene la alegría para ti, para mí. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Y ahora que ya soy libre, alaba a mi Señor, porque las cadenas a mi Cristo las rompió. Y ahora que ya soy libre, alaba a mi Señor, porque las cadenas a mi Cristo las rompió. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me libertó. Canto gloria, aleluya, Él me libertó del pecado. Jesús me libertó del pecado. Jesús me libertó del pecado. Jesús me libertó. Canto gloria, aleluya, Él me libertó. Canto gloria, aleluya, Él me libertó. Aleluya. Hay otro canto más que nos ayuda para expresar al Señor este deseo de su bendición y de su gracia sobre nosotros, que proviene de Él solamente, y es la unción de su Espíritu que era derramado en nuestros corazones. Es el mismo Jesús que estuvo aquel día cuando se leyó aquel rollo, que estaba en aquel camino. Es el mismo que estaba ahí por medio de su Espíritu. Así que clámale ahora y dile con toda tu fuerza, que la gente diga: cállate, clama, porque de otra forma no va a poder venir. Es solamente, no hay que pagar nada, es solamente por la fe apropiarse de la libertad y del gozo de Jesucristo, que echa fuera el temor y la angustia. Así que ven y clámalo al Señor. Y se te canto. Hay una unción aquí,
cayendo sobre mí. Hay una unción llenando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Hay una unción llenando mi ser. Una vez más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Hay una unción llenando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Hay una unción llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, no. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay unción, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Yo quisiera llevarlos en la oración a que vengamos ante el Señor y seamos llenos del gozo del Espíritu de Dios. Ese gozo que no es vivirse riendo, sino que es una expresión, es una elección de sentirnos con satisfacción y contentamiento, aún en medio de las situaciones difíciles. Contentamiento y satisfacción en medio de las cosas difíciles. Eso es lo que el Señor hace. Hoy Él quiere ordenar. Deja tu corazón abierto a Cristo y escucha la voz de Dios y deja que Él obre y opere en tu corazón y déjate tocar por el Señor y dile: Señor, te abro todo mi ser, derramo mi vida delante de ti, lléname todos mis espacios, todo lo que tiene mi alma, todo lo que está dentro, todos mis rencores, todos mis celos, todos mis odios, todo lo que tengo. Señor, libértame de esta atadura. Y Señor, de todo aquello que me amarga, o de todo aquello que me siento herido, hoy quiero Señor ser libre plenamente. Sana mi alma, lléname de ti. Él es el ungido y Él tiene su espíritu sobre ti. Él ha dado la orden ya. Solamente hoy déjate tocar por Él. Abre tu corazón, igual que hizo aquel hombre que vino a los pies de Cristo para que Jesús lo sanara. Oramos. Señor amado, venimos de tu presencia porque, Señor, tú viniste a hacernos libres en ti. Tú viniste, Señor, para traer sanidad a nuestra alma. Y por eso en esta hora estamos pidiendo que el propósito poderoso de tu Espíritu sea cumplido en nosotros. Una vez fuimos esclavos del pecado y de allí no podíamos salir, Señor, y la única forma fue por el sacrificio tuyo, Jesús. Y hoy, Señor, las puertas fueron abiertas. Señor, hoy las puertas fueron abiertas, Señor, a la libertad gloriosa de los hijos de luz, Señor, y queremos salir de toda atadura y todo lo que nos quiera esclavizar en nuestra conducta, toda actitud pecaminosa, y para tener todo aquello, Señor, que nos envicia con el mal. Queremos vivir en tu libertad. Todo lo que nos oprime, todo aquello que nos roba el gozo, queremos vivir en tu gozo, Señor. Queremos, Señor, que tú obres sanando también las heridas del alma. Todo aquello, Señor, que lo cual a veces vivimos, Señor, por los rincones, Señor, llorando en la aflicción. Tú eres el Dios que quiere en medio de la aflicción, Señor, sanar las heridas.
Señor, echar aceite sobre las heridas, Señor, para provocar sanidad, Señor. Queremos que tú obres sobre tu pueblo hoy, Padre, para, Señor, sean enjugados nuestras lágrimas, nuestros ojos, Señor, y poder, Señor, que lo que marque nuestra vida, lo que selle nuestra vida, sea tu espíritu y no, Padre eterno, una época determinada de la vida, una desgracia que puede venir a la vida, lo más terrible. Señor, no queremos que sea lo que nos marque, lo que defina este tiempo. Señor, no queremos que este tiempo Señor, se recuerde por las muertes ni por las cosas difíciles que hemos vivido, sino por las cosas poderosas que tú habrás de hacer con nosotros en medio de estos tiempos. Son las cosas que queremos, Señor, aferrarnos y creer. Por eso tu palabra habla, Señor, de derramar óleo de gozo en lugar de luto y de gloria en lugar de ceniza. Queremos que no sea la ceniza y el luto lo que nos marque, sino tu gloria, el óleo de gozo que se ha derramado en nuestros corazones. Llénanos de ti, glorifica tu nombre en tu pueblo, sana el corazón quebrantado, liberta al alma cautiva, bendícenos y llénanos, Señor, de tu gozo, de tu presencia todos nuestros días. Señor, que unjas nuestras cabezas con el aceite tuyo de tu espíritu y nuestra copa rebose de gozo. Te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste. Te damos el honor y queremos vivir en tu libertad y en tu gozo. Oramos, Señor, hoy porque hemos estado buscando, Señor, la unción de gozo que viene de ti. Derrama tu gracia y presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Dios les bendiga, amados. Jamendo.com. Jamendo.com.